Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tus misericordias son las que nos sostienen cada día, que ha sido tu mano siempre, Señor, apretándonos firmemente, porque tú lo dijiste, Señor, que lo que el Padre te da no lo pueden arrebatar de tu mano. Y en eso reposamos, en eso descansamos cada día, Señor, porque nosotros somos seres volubles, constantes muchas veces, que desfallecemos, que se nos van las fuerzas, se nos agotan, Señor. Muchas veces el desánimo nos vence, pero es por tu gracia, por tu misericordia, es por tu infinito amor que salimos adelante, que nos levantamos y seguimos mirando tu gloria cada día. Bendícenos y edifícanos, Señor, por medio de tu palabra. Danos el entendimiento, Señor. Ayúdanos a prestar atención, Señor, para aprovechar al máximo, Señor, cada manjar, cada tesoro que aquí encontramos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, seguimos con nuestra maravillosa serie de servidores de gloria y vamos a ver la parte 4, bendición y honra. Parte 4b, porque la semana pasada vimos parte 4, la parte A. Y compartí que había mucho en la palabra de la intención de Dios, de las promesas de Dios, de bendecir y honrar a aquellos que son sus servidores. Y dije que no me iba a alcanzar el tiempo para hablar porque había mucho, y así es. Y hoy vamos a ver otros aspectos de la bendición y de la honra del Señor para aquellos que son servidores de gloria. Vamos a comenzar con 2 de Crónicas 29. Voy a estar leyendo la Nueva Biblia Viva, 2 de Crónicas 29. Vamos a mirar acá un contexto bastante interesante que no me va a alcanzar el tiempo para hablar de esto. Tendría que, nada más para hablar de este contexto, tendría que invertir mucho más tiempo, pero vamos a tomar lo más relevante sin que pierda la conexión que hay dentro de la historia. Para irnos a las verdades espirituales, a las perlas que tenemos acá, que encontramos en su palabra. 2 de Crónicas 29:1. Pues en este punto del libro de Crónicas, así como el libro de Reyes, se caracterizan por algo el factor común. Empezamos a ver el reino del norte, el reino del sur, porque ya el reino se ha dividido por causa del pecado de Salomón. Se cumplió la palabra profética que por culpa de tu pecado te voy a quitar el poder, pero porque le hice una promesa a tu padre David, no te la voy a quitar del todo, te voy a dejar una sola tribu. Y empieza la división y empezamos a ver la historia que siempre se repite. El rey fulanito tal hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y usted lee la historia, que en algunos casos no es muy larga, pero también viene otro contraste. Y el nieto de David, el hijo del rey, hizo lo bueno en los ojos de Dios por no seguir el pecado de su padre. Y usted ve la historia. Entonces usted empieza a ver esa. Uno hizo lo bueno y el otro hizo lo malo. Uno hizo lo bueno y el otro hizo lo malo. Lastimosamente, la mayoría de ellos hizo lo malo a los ojos de Dios. Eso es lo que básicamente usted encuentra tanto en el libro de Reyes como en el libro de Crónicas. Esa inestabilidad espiritual de que la influencia del rey se notaba espiritualmente sobre el pueblo. Usted lo encuentra allí. Y el rey fulano hizo lo bueno a los ojos de Dios, pero el pueblo no le quiso parar pelota. Usted no encuentra eso. Usted ve como consecuencia que si el rey hacía lo malo a los ojos de Dios, el pueblo más rápido hacía lo malo a los ojos de Dios. Pero ve también lo contrario. Cuando el rey hacía lo bueno a los ojos de Dios, usted ve entonces cómo el pueblo seguía el ejemplo del rey porque también hacía lo correcto delante de los ojos de Dios. Entonces hay un principio aquí de liderazgo interesante. Entonces aquí, en este punto, vemos a Ezequías, versículo 1. Uno de los tataranietos de David. Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar en Judá. Estaba joven, un chibolo, como dicen acá en Perú. Y reinó 29 años en Jerusalén, o sea, el doble de su edad, casi como a los 50 años más o menos reinó. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías. Su reinado fue tan bueno ante los ojos de Dios como lo había sido el de su antepasado David. Fíjese que este nieto de David tuvo el privilegio de que para Dios su reinado fue tan bueno como el de su abuelo. Muy interesante esto, muy pocas veces esto ocurre acá en las escrituras. Así que fue un reinado bueno. En el primer mes del primer año de su reinado, es decir, comenzandito, reabrió las puertas del templo y las hizo reparar. Era tanta la decadencia espiritual de su generación que el templo que había hecho Salomón, su otro abuelo, en la línea sanguínea, estaba cerrado. Y dice aquí
que reabrió las puertas y las hizo reparar. Esto me habla a mí entonces de que no simplemente estaba cerrado, sino que encima de paso estaba en un estado de abandono, porque hizo reparar las puertas. Es decir, aparte de que el templo estaba cerrado, estaba abandonado. Esto es muy importante, ¿sabe por qué? Porque recuerde que dentro del contexto de Israel, así como estaba el templo o el tabernáculo, así estaba la devoción del pueblo. Ojo con eso. Esto nos habla entonces de que si así estaba el templo, si así en ese estado de abandono tenían el templo, imagínense cómo tenía entonces el pueblo su devoción con Dios. En la misma condición de abandono y de deterioro. Tal cual. Y entonces este rey mandó abrir las puertas del templo y hizo reparar las puertas. Se reunió con los sacerdotes y levitas en la explanada que había en la plaza oriental y les habló de la siguiente manera: escúchenme, levitas, santifíquense y santifiquen el templo del Señor. Fíjense lo interesante de cómo comienza. Dice que no se reunió con los arquitectos y los ingenieros, porque recuerden que eran los levitas los encargados de todo el asunto del templo, y le dijo: me hacen el favor y se me van a Sodimar y me compran todo lo que se necesita para preparar la puerta del templo. No. Eso no fue lo primero que le dijo. Lo primero que le dijo fue: santifíquense. Esto es interesante porque si el templo necesitaba otra vez abrir las operaciones, como quien dice, aquí lo relevante no era las operaciones en sí que se tenían que hacer en el templo, que ya usted sabe que había un trabajo que hacer según la ley de Moisés. Había toda una serie de actividades y por eso la tribu de Leví estaba 100% dedicada a eso, porque era trabajo lo que tenían que hacer. Sino que el servicio entonces partía desde la base de que los levitas, los encargados al servicio, lo que se les exigía al servicio, tenían que procurar restaurar no las puertas del templo físico, sino las puertas de este templo. Mire lo que le está diciendo el rey: santifíquense y santifiquen el templo del Señor. Fíjense el orden. Es decir, hoy los cristianos lo tienen al revés. Yo me voy a ocupar de hacer mi servicio para Dios en excelencia, pero no le dan tanta relevancia a este templo. Y ese no es el orden correcto. Eso no es lo que Dios desea. Dios quiere primero la excelencia espiritual en este templo y luego usted ocúpese de lo que usted va a hacer para el Señor. Santifíquense y santifiquen el templo del Señor, Dios de nuestros antepasados, y saquen del santuario todo aquello que ofende a Dios. Encima de esto, vemos otro cuadro terrible. Número 1, el templo estaba cerrado. Número 2, el templo estaba abandonado y por lo tanto se estaba deteriorando. Y número 3, habían cosas que ofendían a Dios dentro del templo. Imagínense ese cuadro. Una clara representación física de cómo estaba entonces la devoción del pueblo. El pueblo entonces tenía una devoción abandonada al Señor, en ruinas y con cosas que ofendían al Señor. Literal, así tal cual. Nuestros padres han cometido grandes pecados delante del Señor nuestro Dios. Abandonaron al Señor y su templo, ¿ves? Como consecuencia. Por eso que muchos pastores, muchos líderes se ocupan de que la calidad del servicio prestado hacia el Señor sea bueno, pero no se ocupan de que la vida del servidor agrade al Señor, que es lo más importante. Aquí dice que los padres, o sea, está hablando porque recuerden lo que le dije, él era rey en una línea monárquica. Él está hablando entonces de su rey anterior, de su propio padre y de sus abuelos. O sea, él está consciente de que ellos no hacían, muchos de ellos hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios. Por eso él mismo se está metiendo en el paquete, no está diciendo los padres de ustedes, no, nuestros padres. Porque si usted lee la historia anterior a este rey, usted va a ver precisamente que hizo lo malo a los ojos de Dios. Nuestros padres han cometido grandes pecados delante del Señor nuestro Dios, abandonaron al Señor y su templo y le volvieron las espaldas. Y miren lo que dice: y aún cerraron las puertas del atrio, que viene siendo el patio del templo, para que usted lo entienda, para los que me están escuchando por la web. O sea, hasta el patio pues estaba cerrado. O sea, no había acceso nada que ver con el templo. O sea, estaba el patio cerrado y por consecuencia también el templo mismo. Y apagaron la llama perpetua. Y usted dirá: ¿y cuál llama perpetua es ese? El candelabro. Creo que se llama la menorá, creo que se llama en hebreo.
el candelabro de siete velas, que el Señor le dio a Moisés que debía siempre permanecer encendido, como esperanza para Israel, como símbolo. Y por eso el rey dice, esto es grave, porque hasta el candelabro, la llama perpetua, la apagaron. Y dejaron de ofrecer el incienso y los holocaustos. El incienso era ese aroma agradable que los levitas todos los días levantaban al Señor y que representa en Apocalipsis las oraciones de su pueblo. O sea, vemos aquí claramente entonces la condición espiritual reflejada en cómo estaban atendiendo al templo. Por lo tanto, a ver, ¿qué pasó aquí? Evidentemente aquí hubo una reacción divina. La ira del Señor ha venido sobre Judá y Jerusalén y nos ha hecho objeto de horror, asombro y burla, como lo pueden ver hoy día. Evidentemente va a haber una consecuencia en la vida del creyente. No podemos pretender que el Señor solamente mire el servicio que hacemos si es que lo estamos haciendo y que Dios pase por alto entonces la condición de nuestra vida espiritual, de nuestra santificación y de nuestra relación con Él, y creamos que Él haga de la vista gorda y nos tenga entonces que mantenerse con una sonrisa y bendecirnos porque simplemente nos mantenemos entre comillas haciendo algo para Él. No es así. Aquí hubo una consecuencia clara. Dios ofendió y manifestó su ira sobre sus hijos. Yo le voy a decir una cosa, mejor dicho, yo sé que usted lo sabe, pero se lo voy a recordar. Así como usted tiene la capacidad de desprenderle a Dios una sonrisa, de provocarle al Señor una sonrisa en su trono, usted también tiene la capacidad de hacerlo molestar mucho. Y muchas veces no somos conscientes de este detalle. Yo conversaba ayer con una persona y yo le decía que un rasgo poco enseñado hoy día dentro de la iglesia y que está en las escrituras, que es un rasgo de Dios, de su persona, es que Dios es un Dios celoso. Lo que pasa es que lastimosamente tenemos esta definición occidental moderna de que celo es igual a toxicidad. Es una condición pecaminosa porque es verdad, hay gente que hace, inclusive la psicología dice que existe la celopatía, o sea que es una condición psicológica de personas que hasta celan sin razón. Entonces asociamos un poco y como que nos cuesta entender cómo es posible que entonces Dios sea celoso. No, recuerda que Dios en todos sus atributos es santo y es perfecto. Es decir, el celo de Dios es un celo santo, pero es un celo puro, que no tolera ningún tipo de infidelidades. Y yo le decía esto a esta persona porque precisamente cuando provocamos a Dios en celo, en ira, Dios no está precisamente contento contigo. Y esto es lo que está pasando acá. El mismo rey reconoce que la desgracia de él como israelita, como pueblo, como sociedad, es producto de haber hecho molestar al Señor. Y nos han hecho objeto de horror, asombro y burla, como lo pueden ver hoy día. Nuestros padres han muerto en la guerra y nuestros hijos e hijas y esposas están en cautividad por causa de esto. Pero ahora quiero hacer un pacto con el Señor Dios de Israel para que su ira sea parte de nosotros. Esto es contrario a la cultura evangélica, que cuando ocurre algo malo, ocurre una desgracia, es que ese es el diablo. Fíjese que aquí el mismo rey reconoce que hicieron molestar al Señor. Y lo que vivieron y lo que estaban viviendo es la manifestación de Dios en contra de ellos, de la ira de Dios. Y reconoce que la culpa es de él, de sus antepasados. Hijos míos, no olviden sus deberes, porque el Señor los ha escogido a ustedes para que estén delante de Él y para que sean sus ministros y le quemen incienso. Ministros es sinónimo de servidor. Solo que tiene una función distinta dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Pero tanto el ministro, que en la cultura evangélica se asocia con los 5 ministerios, no deja de ser un servidor. Es un servidor igual, que tiene funciones distintas dentro de la iglesia, quizás, que tiene una posición distinta delante del pueblo, está bien, es cierto, pero no deja de ser igual un servidor como el que limpia el baño, como el diácono, como el que recibe a los hermanos en la puerta, como el que está atendiendo el estacionamiento, como el que está en la cocina, como el que está en cámara, indistintamente del área de servicio, no deja de ser un servidor más. Que es el líder de los servidores de esa congregación, porque es el pastor, es cierto, es el líder, es el servidor mayor, pero no deja de ser un servicio más. Y aquí dice que el Señor nos apartó, dice que nos ha escogido y que es nuestro deber servir. Yo conversaba también con una persona ayer y esta persona me decía, no, pero es que fulano
Dice que no quiere servir. Y yo le dije, ajá, pero búscame en la Biblia donde diga que entonces él no está llamado a servir. Si él dice que es cristiano, dice que es hijo de Dios, irremediablemente va a tener que servir de alguna forma. Porque aquí dice que fuimos elegidos para eso. O sea, el servicio para el creyente, para el hijo de Dios, no es una opción que nos permite escoger si lo quieres hacer o no. Eso no es una opción, es un deber. Aquí lo dice. Hijos míos, no olviden sus deberes. Así como usted sabe que usted tiene que orar, usted sabe que eso es un deber. Usted sabe que usted tiene que leer las escrituras, eso es un deber. Ahora, que esos deberes no los tengamos como una carga, qué fastidio tengo que orar, qué fastidio tengo que leer la escritura, sino que le agarremos amor a los deberes. De igual manera hay que agarrarle amor al servicio. ¿Qué es lo que pasa con el servicio? Que como tenemos en el servicio irremediablemente que tener contacto con otros seres humanos, entonces sabemos que en cualquier momento va a haber roce, sabemos que en cualquier momento va a haber chispazo, y eso es lo que tratamos de evitar. Pero es que precisamente en esos roces, en esos chispazos, Dios nos perfecciona. Ese es el gran detalle. Así que muchas veces Dios necesita y permite los roces. Y es curiosamente cuando uno muchas veces habla con los hermanos, no, es que yo me fui de esa iglesia, pastor, porque yo era servidor y yo estaba bien y estaba emocionado sirviendo, y entonces un día, y entonces viene la parte de la novela. Me pasó esto con este hermano o con esta hermana. Y por eso entonces ya yo me fui de esa iglesia. En el dado caso de los que se van para otra iglesia, hay otro caso donde se van para el mundo, que es peor. Pero entonces le echan la culpa al servicio. Entonces yo no me voy para esta iglesia y entonces yo ahora me mantengo al margen, yo no quiero servir. Pues te tengo una mala noticia. Vas a tener que hacerlo. Porque no es una opción. Hijo mío, no olviden sus deberes, porque el Señor los ha escogido a ustedes para que estén ¿qué? Delante de Él. ¿Y para qué más? Y para que sean sus ¿qué? Ministros y le quemen incienso, es decir, levanten una ofrenda que le agrade. Entonces, ¿usted quiere agradar al Señor? Usted tiene que hacer una combinación de dos cosas: santificación de vida y santificación de servicio. Las dos van de la mano. Es más, lo voy a poner así: la santificación de lo que quieres hacer para Dios o lo que Dios te está mandando hacer depende de la santificación de tu vida, porque eso va a ser un reflejo. Tú vas a santificar el servicio con tu santificación, pero es para estar delante de Él, ¿qué? Levantando incienso. Recuerda que en las escrituras tenemos un caso cuando Dios estaba prácticamente estrenando la ley, estrenando el tabernáculo con Moisés, de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que se les ocurrió la grandiosa idea de querer pretender levantar un incienso a su manera. ¿Recuerdan esa historia? ¿Y qué dice la escritura? Que a Dios no le gustó y los mató. Ahí fresquecito, estrenando el servicio, los mató de una. ¿Usted se imagina que Dios aplicara esa misma forma hoy día? Yo creo que más de un servidor cayera muerto por querer estar haciendo las cosas no como a Dios le agrada, empezando desde muchos altares, ¿no? Desde el pastor para abajo, que he visto a lo largo del tiempo, desde que soy cristiano, varias noticias de pastor predicando en el altar cayó muerto. Lo he visto, no sé si usted lo ha visto, pero yo he visto unas cuantas noticias así. Solo Dios sabe qué pasó ahí, porque le quitó la vida a su siervo. No sé. Nos dicen, bueno, es una honra morir predicando. Sí, es verdad, es una honra morir predicando. Pero me recuerdo ese pasaje y si estaba ese pastor levantando un fuego extraño, por eso Dios lo mató. No sé, es posible. Entonces, esto aquí es fundamental. Es entender entonces que como servidores estamos llamados a santificar su nombre para de esa forma preparar el servicio que le vayamos a hacer al Señor o que el Señor nos está demandando, porque puede ser que te permita escoger las áreas de servicio dentro de la iglesia en algunos casos, pero hay otros donde se nos exige y se nos demanda hacer ciertos servicios puntuales, como por ejemplo el evangelismo es una forma de servir al Señor, que es un mandato también. O sea, se nos refuerza la orden del mandato. Entonces todos estamos llamados a servir a Cristo llevando el evangelio. Ese es un servicio que no podemos evadir. Ya sea que usted esté dedicado a eso o no, o según su entorno de trabajo usted lo haga, o sea, indistintamente de.
estamos llamados, por ejemplo, a eso. Vamos a ver ahora un capítulo más adelante, 2 de Crónicas 30, versículo 1. Sigo con la misma versión, nueva Biblia viva, 2 de Crónicas 30. Esto es necesario que conozcamos este contexto muy interesante de lo que estamos mirando acá para poder llegar al punto donde quiero llegar, que es lo más tremendo. Porque si no, no tiene tanta fuerza, no tiene tanta relevancia cuando leamos ese pasaje. Por eso es necesario estudiar las escrituras en contexto. Entonces nos dice, el rey Ezequías envió cartas por todo Israel, Judá, Efraín y Manasés, invitando a todos al templo de Jerusalén para celebrar la Pascua. Entonces esto no quiere decir ya que el proceso de restauración del templo, por lo menos el templo ya estaba abierto, por lo menos. Ahora estaba en proceso de restauración, por lo menos, ¿no? Así que en esa tónica, pues el rey Ezequías le mandó Gmail y WhatsApp a todo el mundo para que vinieran. Sacó un edicto real, sacó una cadena por la televisión nacional y la radio para que todo el mundo escuchara el pronunciamiento del rey. Y el rey, sus asistentes y toda la asamblea de Jerusalén habían acordado celebrar la Pascua. Esta vez en el mes segundo, en vez de hacerlo en la fecha establecida. Recuerda que cada una de las fiestas solemnes de Israel tenía un tiempo para hacerse, para cumplirse. Eso lo vimos, si usted no lo recuerda mucho, tenemos una serie de estudios bíblicos de los martes donde hablamos de las fiestas y hablamos de las fechas. Pero aquí dice que iban a celebrar la Pascua, pero esta vez en el mes segundo, en vez de hacerlo en la fecha establecida. ¿Por qué? Porque aún muchos sacerdotes no se habían purificado, estaban en el proceso ceremonial de la purificación. De modo que no había suficientes para la celebración, entonces no estaban aptos para hacerlo según la ley mosaica. Además, la gente no se había reunido en Jerusalén, es decir, la convocatoria apenas la estaban corriendo y usted no puede esperar que si hoy día nos cuesta un poquito trasladarnos, y eso que tenemos avión, tenemos carro, tenemos autobús. Imagínense en aquella época que lo que había era puro Ferrari 4 patas, que lo que había era burro motor 1.6, entonces usted no puede esperar pues que lleguen tan rápido a Jerusalén. O sea, esto iba a llevar tiempo y era una convocatoria nacional. O sea, hay mucha la gente que se tenía que reunir en la capital, así que esto iba a llevar su tiempo. El rey y sus consejeros estuvieron en completo de acuerdo en cuanto a esto, de modo que proclamaron que se celebraría la Pascua. E invitaron a todos desde Dan hasta Berseba. Hacía mucho tiempo que no se celebraba la Pascua de acuerdo con las normas establecidas, claro, pero que si ya vimos que el templo estaba cerrado y abandonado, pues que le iban a estar parando las fiestas y a todo esto relacionado. Obvio que no tenían tiempo que no celebraban la Pascua, eso era de esperarse. Pero aquí lo dice que de acuerdo con las normas establecidas. Así que los mensajeros recorrieron todo Israel y Judá para dar a conocer a la gente el mensaje que contenían las cartas enviadas por el rey y sus oficiales. El mensaje era el siguiente, vamos a ver qué fue lo que dijo el rey. Vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, para que Él se vuelva a nosotros, los que hemos escapado del poder de los reyes de Asiria. No sean como sus padres y sus hermanos que pecaron contra el Señor Dios de sus padres y fueron destruidos, como ustedes bien lo saben. No sean soberbios como ellos, sino ríndanse al Señor y vengan a su santuario que ha santificado para siempre. Y adoren al Señor Dios de ustedes para que su ira se aparte de ustedes. Aquí el rey entonces les hace un llamamiento al pueblo para que se arrepientan, para que se santifiquen, para que retomen su devoción a Dios con el único fin de congregar, de reunirse para conocerle y exaltarle. Ese es el propósito general del congregarnos. Yo lo dije, creo que fue la semana pasada o la antepasada, que no podemos pretender sustituir la congregación presencial por la virtual, por la de Zoom, por la de WhatsApp, por la de Facebook, con la que usted quiera. Eso fue una medida extraordinaria, temporal, llevando las reuniones de la iglesia a su mínima expresión, como era la predicación de la palabra, para que el pueblo por lo menos tuviera un alimento, un pasto fresco. Pero eso en ningún momento sustituye el mandamiento de la congregación física. ¿Por qué? Porque eso es lo que está establecido en el diseño original para la iglesia. Y eso fue debido, como ya lo puedo decir, temporal por causa de las restricciones pandémicas, pero ya hoy día no hay excusa de esto.
Se han flexibilizado las medidas. ¿Que el virus todavía no se ha controlado? Sí, es cierto, es verdad. ¿Tomamos medidas todavía? Sí, las seguimos tomando. Pero ya se nos permite nuevamente ir retomando las diferentes actividades. Ah, no, pues resulta que ahora hoy día los evangélicos no se quieren reunir. Lamentablemente he pasado la semana escuchando casos de pastores que no quieren abrir los templos. Los que lo han abierto, las ovejas no quieren ir porque se sienten mejor escuchando solamente desde Zoom. Y es ahora un problema traer otra vez el rebaño. Porque creen que una cosa sustituyó a la otra. No es una sustitución. Ese no es el llamamiento. ¿Cómo tú puedes ser cuerpo con tu hermano? ¿Cómo tú puedes tener una armonía, una coinonía con tu hermano? ¿Cómo pueden habitar los hermanos juntos en armonía? Y ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Por Zoom Dios te envía la bendición y la vida eterna por Zoom. Y aquí lo dice cuál es el problema. No sean soberbios como ellos. ¿Por qué? Porque entonces ahora la iglesia, muchos creyentes hoy están soberbios. No, yo quiero seguir como venía un pastor. Y lo que entonces fue una bendición un tiempo, pues ahora resulta que está siendo un dolor de cabeza para muchos. Sino ríndanse al Señor y vengan a su santuario que ha santificado para siempre y adoren al Señor Dios de ustedes, para que su ira se aparte de ustedes. Porque si se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos serán tratados con misericordia por sus captores y podrán volver a su tierra. Porque el Señor Dios de ustedes es benigno y misericordioso, y no apartará su rostro de ustedes si ustedes se vuelven a Él. Los mensajeros pues fueron de ciudad en ciudad a través de Efraín, Manasés y hasta Zabulón. Pero en la mayor parte fueron recibidos con burlas y risas. Mire, tal cual lo mismo que pasa hoy día. Los evangélicos no le prestan atención al pastor, lo dejan en visto. Sí, está bien, pastor. Los que son más educados y decentes, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero en su corazón están así como esta gente, soberbios, no queremos. Sin embargo, de las tribus de Aser, Manasés y Zabulón, algunos se arrepintieron y vinieron a Jerusalén. Pero Dios puso en la gente de todo Judá el fuerte deseo de obedecer las órdenes del Señor que recibían a través del rey y de las autoridades. Este es el consuelo para no frustrarme y para no tirar la toalla, y es la que están haciendo los pastores que están conscientes de las Santas Escrituras, que le están orando al Señor para que Dios mueva el corazón de su pueblo y los traiga, porque a fin de cuentas son su gente. Él fue el que murió por ellos. Yo no, ni mis consejos en el ministerio. Es una frustración grande para uno como pastor muchas veces de querer atender a la grey y la grey no se deja atender. ¿Y qué podemos hacer? Aquí está. Bueno, Señor, tú dices que tú le pones en el corazón a la gente el fuerte deseo de obedecer. Convéncelo. Así como tú un día los convenciste de que estaban en pecado para que se arrepintieran y ahora son hijos tuyos, pues yo te pido que sigas haciendo esa labor ahora para que obedezcan. Porque es a ti a que te están desobedeciendo, no es a mí. Yo no fui el que morí en la cruz por ellos. Entonces hubo una convocatoria santa. La hay, todavía está presente. Vamos ahora unos versículos más abajo, de ahí del capítulo 30, en el versículo 17. Puesto que muchos de los que llegaban de Efraín, Manasés, Isaacar y Zabulón estaban ceremonialmente impuros, pues no habían cumplido con los ritos de la purificación, los levitas mataron los corderos de la Pascua para santificarlos. Entonces el rey Ezequías oró por ellos y se les permitió comer la Pascua, aun cuando esto no se conformaba con las reglas dadas por Dios. Pero Ezequías dijo: Señor, Dios de nuestros antepasados, te suplico que perdones a todos aquellos que con toda sinceridad han decidido buscarte, aunque no se hayan purificado de acuerdo con las normas que nos han dado para santificarnos. Y el Señor oyó la oración de Ezequías y perdonó a la gente. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida es más importante que las normas y las reglas eclesiásticas. Por eso que se han hecho concesiones a lo largo de este tiempo pandémico para adecuarnos a este tiempo, y que a lo mejor no se encuadraba perfectamente dentro del diseño, pero fue por un tiempo de concesión. Y que es más importante las personas, la actitud que las personas tienen, porque fíjense que aquí dice que ellos
no se estaban adecuando a las exigencias de la ley. Si usted lee Éxodo con calma, las regulaciones de las fiestas, de cómo deberían de llevarse, usted se da cuenta que Moisés, porque Dios se lo dice a Moisés, o sea, tiene que cumplir con esto de forma estricta. No había negociación. Y aquí hubo una pequeña concesión, porque lo importante en sí no era lo que se hacía durante, sino los involucrados en las actividades. Es decir, de nada vale cumplir con una exigencia legal, con una exigencia espiritual, si no se tiene el corazón correcto, porque no va a cumplir el objetivo de bendecir tu vida. Aquí lo vemos. Dice que comieron la Pascua, el rey oró, ni siquiera fue el sumo sacerdote, el rey oró. ¿Y dice qué? Y el Señor oyó la oración de Ezequías y perdonó a la gente. Hubo gracia, hubo misericordia en estos tiempos. ¿Y quiénes fueron los que recibieron? ¿Los que se burlaron y se rieron con el anuncio del rey? No, los que atendieron al anuncio del rey. Esos fueron los bendecidos aquí. Ahora vámonos a un capítulo más adelante, 2 de Crónicas 31. 2 de Crónicas 31, versículos 1 y 2. Sigo con la misma versión, la NBB. Fíjense que se restituye entonces, hay un llamado a la santificación, se abre entonces el templo, se empieza a restaurar el templo, se hacen convocatorias al pueblo para que vengan al templo. Algunos todavía se resisten, otros se atendieron, empieza el pueblo a santificarse, empieza Dios a tener misericordia y bondad del pueblo con los que atendieron el llamado, y automáticamente hay una consecuencia directa de esto. Esto que vamos a leer aquí es consecuencia de lo que ya vimos anteriormente. Por eso les digo que todo este contexto es de enorme bendición, porque nos ayuda a entender mejor espiritualmente lo que lo estamos mirando. Luego comenzó una intensa campaña contra la adoración de ídolos. Mire, por lo menos esta versión lo describe así, pero muy pocas veces usted encuentra esto en las escrituras. Usted encuentra que hubo reyes que sí, le hicieron la guerra a la idolatría, pero lo que me llama la atención es la forma en la que lo expresa acá. Una intensa campaña contra la adoración de ídolos. Es decir, como consecuencia de atender el llamamiento de reunirnos, de servirle, de santificarle, va a conducirnos a tener un grado de discernimiento para apartar todas aquellas cosas que estorban nuestra devoción con Dios y que están promoviendo, que nos están haciendo provocar a Dios a ira y a hacerlo. Es automático, va a haber una consecuencia. Si usted empieza a santificarse, si usted empieza a servir a Dios, a cumplir con su deber santificándose, humillándose delante de Dios porque estamos delante de Él, irremediablemente esto va a empezar a ocurrir en tu vida. Van a empezar a haber cambios diametrales a favor de lo que a Dios le agrada en tu vida. Eso va a ser así. Luego comenzó una intensa campaña contra la adoración de ídolos. Los israelitas que se hallaban presentes se dirigieron a las ciudades de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés y destruyeron los altares paganos, los ídolos, las imágenes abominables de la diosa Acera y todos los centros paganos de adoración. Luego las personas que habían venido de las tribus del norte a celebrar la Pascua regresaron a sus tierras. Ezequías organizó después a los sacerdotes y levitas en un cuerpo de servicio para ofrecer los holocaustos y los sacrificios de reconciliación y para adorar, dar gracias y alabar al Señor. Esto es lo que Dios está haciendo en este tiempo pandémico. Está santificando al pueblo para que el pueblo entonces primero tenga conciencia de las cosas que ofenden al Señor en su vida y lo provocan a hacerlo, para que ellos tomen la determinación de cambiar, para que ellos sean los que tomen la determinación de extirpar, de limpiar de una forma radical y diametral las cosas que no le agradan a Dios de su vida. Y como consecuencia, luego de esto, van a poder ser ministros ordenados para ofrecer a Dios sacrificios de reconciliación, para adorarle, para darle gracias y alabarlo. Yo espero que usted esté teniendo atención suficiente en el proceso de lo que estamos viendo, porque esto es literalmente lo que está ocurriendo con la iglesia hoy día. Porque evidentemente al estar los templos cerrados y al solamente tener contacto digital por las redes sociales, por el Zoom, por el WhatsApp, por el X, por la vía que la iglesia, el pastor haya tomado, evidentemente el área de servicio que muchos llevaban en sus congregaciones cesó. Porque al templo estar cerrado, pues, ¿cómo hacían esas labores de servicio?
Pero lo que muchos no se habían dado cuenta es que Dios estaba permitiendo esto para santificar a su pueblo, para que pasase esto, para que luego su servicio, cuando fuese retomado, realmente estuviera reorientado otra vez a su cauce original. Porque en muchos casos el servicio se estaba tomando como una promoción del personal para ascender dentro de la iglesia, como que si la iglesia fuese una empresa, que yo voy a ganar puntos con el jefe para ver si me da un aumento de sueldo o me promueve de cargo. Entonces yo voy a ver si hay más gracia con el pastor para ver si me pone de líder. Ese no es el propósito del servicio dentro de la iglesia. El propósito dentro del servicio de la iglesia es ofrecer los holocaustos y los sacrificios de reconciliación y para adorar, dar gracias y alabar al Señor. La primera fuente de bendición, de instrumento que tiene una persona cuando llega a una iglesia no es el pastor, es el que lo recibe en la puerta, es el hermano con el que se sienta al lado, es al que le pregunta dónde están los baños, a dónde puede atender cierta necesidad que tenga. Ese servidor, ese hermano, es el primer instrumento que la persona tiene para que se reconcilie con Dios, para que reciba ese consuelo santo y para adorar. El servicio dentro de la congregación o relacionado a las congregaciones deben de exaltar el nombre del Señor, no exaltar al servidor, no exaltar al pastor. Dar gracias y alabar ¿a quién? Al pastor, al Señor. Desde el hermano que limpia los baños, que no sale porque a lo mejor le tocó un día difícil porque vinieron varios con el estómago flojo, y el hermano desde que llegó al templo terminó el culto y el hermano todavía está metido en el baño limpiando. Con ese servicio que está haciendo, que muchos a lo mejor no lo consideran, está honrando al Señor, le está alabando. Y tiene tanto mérito como la predicación que ese pastor tuvo en ese púlpito. No tiene menos mérito, tiene igual de mérito. Porque con eso le está alabando a Dios, con su servicio. Ese hermano desde las iglesias que tienen estacionamiento, que lo tienen afuera, que el hermano no tiene sino una gorrita porque en el sitio no tiene una sombrita donde meterse. Ahí llevando solo como una teja, está honrando a Dios. Igual que el pastor que está predicando, igual que el líder de la alabanza que se lanzó, ay, qué hermosa esa canción, ese hermano, Dios lo bendiga. Ah, pero ¿por qué no dicen lo mismo del hermanito afuera? Ahí ese hermanito que bien cuida los carros, Dios lo bendiga. Ah, ahí sí no lo dicen, no lo consideran. Porque nosotros en nuestra condición humana caída hacemos hasta acepción de servicio. Bueno, si el ser humano de por sí hace acepción de persona, ¿cuánto no más va a hacer acepción? Los evangélicos hacen acepción de servicio. Y no, estos servicios son más importantes que esto. O este me gusta más que este. Porque vamos a ser francos, a muchos no les gusta lavar baño. De broma lavan el de su casa porque es el de su casa. Muchos menos van a quererle lavar el baño a otro. Pero no es que es el baño del otro. Es el baño de la casa de Dios. No es cualquier baño. No es el baño del centro comercial. No es el baño del Big Lobo, para los que son de Venezuela. A ese sí te digo que más de uno no va a querer meterse ni siquiera abusando, ¿no? ¿Se entiende? Pero no es cualquier baño, es el baño de la casa de Dios, señores. Y lo más importante, que Él te mueve a ti servir entonces. Porque si tú realmente quieres servir para darle gracias a Dios, para adorarlo y para alabarlo, ciertas condiciones naturales tú las vas a pasar por encima. No te va a importar entonces lavar un baño. 31, versículos 2 al 10 ahora. Seguimos leyendo. Ezequías organizó después a los sacerdotes y levitas en un cuerpo de servicio. Es decir, el rey Ezequías organizó ahora el servicio dentro del templo nuevamente. ¿Para qué? Para ofrecer los holocaustos y los sacrificios de reconciliación, para adorar, dar gracias a Dios y alabar al Señor. También, ahora mire lo interesante, esto no quedó aquí, no simplemente los organizó. ¿Qué dice? Hizo una contribución de animales para el sacrificio cotidiano de la mañana y de la tarde, para el reposo semanal, para la festividad mensual de la nueva luna y para las demás fiestas anuales establecidas en la vida del Señor. De paso, que el rey tomó la iniciativa para restituir el servicio de la casa de Dios, llamó al pueblo, llamó a los servidores a la santificación, llamó al pueblo al arrepentimiento, se bajó de la mula, sacó de su bolsillo los animales para las diferentes ofrendas, que aquí dice que ya eran unas cuantas, no era una sola, eran varias. Puso de su bolsillo. Aquí el problema que muchos pastores, los que son íntegros, es que quieren que
sus congregaciones, su pueblo, sean un poco más dadores, contribuyan al mantenimiento del templo, porque el templo tiene un mantenimiento. Dentro de la cultura evangélica occidental se tiene una mala enseñanza y una mala imagen. Lo que pasa es que esto involucra otras cosas que muchos no quieren cumplir y por eso prefieren hacerse de la vista gorda. Pero acá dice que el rey sacó de su bolsillo para los sacrificios. Y luego dice, además le pidió al pueblo de Jerusalén que llevara sus diezmos a los sacerdotes y levitas para que no tuvieran necesidad de realizar otras tareas, sino que pudieran entregarse completamente a sus deberes, en la forma exigida por la ley del Señor. Este es un tema que ya usted sabe que se ha sobreabusado bastante hoy día, el tema del dinero. Eso no tengo ya que decir mucho porque eso está más que llover sobre mojado sobre el punto. Pero lo que aquí yo resalto es el hecho de que el rey dio el ejemplo, dando no solamente en su posición de monarca, con decretos y cuestiones, sino que dio más allá de lo que podía dar. Y le exigió al pueblo, ¿a cuál pueblo? Al que respondió al llamado, al que se estaba santificando. Porque aquí el problema está que es una actitud del corazón. Si el corazón no está santificado, mire, la persona no va a dar. Para la huelga falta. No, porque es que la iglesia es del pastor, entonces el pastor es el que tiene que poner todo. La iglesia no es del pastor. Los pastores solo simplemente somos administradores. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que no les gusta rendir cuentas. Entonces, con la excusa de que usted da para Dios, entonces usted no le va a rendir cuenta a Dios, de una forma muy inteligente manipulan a la gente para que no le pidan cuenta al pastor. El pastor, ¿qué está haciendo? Usted está, o sea, el templo está pago. O sea, todas las cosas están al día. Y muchas veces esa duda de los miembros de muchas congregaciones tiene razón, porque la gente dice, bueno, pero sí, no soy un administrador de la iglesia, pero yo veo que la gente da. ¿Y por qué entonces yo me estoy enterando que se debe la luz? Pues yo me estoy enterando que, escúchale, yo veo que el local tiene una parte que se le filtra el agua. O sea, ¿qué están haciendo entonces con la plata? Son dudas válidas. Porque es una congregación que lo tenían todo en común, dice Hechos. Hechos 2 lo dice. Tenían todas las cosas en común. Y si yo tengo todas las cosas en común, entonces, ¿cuál es el problema de rendir cuentas? Oye, hay un proyecto para hacer unas actividades. ¿Será que falta algo? Porque el pastor anunció, pero siento que como que se está retrasando. ¿Será que falta pagar algo? ¿Falta comprar algo? No sé. O sea, son dudas razonables y que muchas veces a muchos pastores no les gusta precisamente rendir cuentas porque quién sabe qué están haciendo con el dinero, más allá de cubrir ciertas necesidades familiares que son entendibles, aparte de que si el pastor trabaja o tenga algún negocio o algo, pero prefieren entonces, para evitarse este tipo de cosas, decir cosas como la que acabo de decir. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo respondió inmediatamente y en forma generosa. Respondió y de forma generosa. O sea, muchos pastores se enfrascan y hasta caen en la postura de maldecir al que no da. Yo no estoy de acuerdo con eso, eso no es bíblico. Andar maldiciendo a la gente. A mí Dios no me llamó a maldecir a nadie. A mí mi Señor dijo, al que los maldiga, bendecid. O sea, hasta la orden tengo de que si a mí me maldice, que yo no pague con una moneda, yo tengo que bendecir. Entonces, ¿cómo yo pretendo maldecir al pueblo? Mi función como pastor no es manipular y obligar a la gente a dar. Es enseñarle a santificarse, es enseñarle a amar al Señor, a honrar al Señor y a ser generoso, porque nuestro Dios es generoso. Y si eso no es suficiente para que la gente dé, bueno, Señor, llévatelo. Si eso no mueve a la gente a dar. ¿Esta gente por qué dio? ¿Por qué dio? Ya usted se está dando cuenta por qué dio. Porque se santificó, porque vino en arrepentimiento al Señor, porque ya estaban restituyendo la devoción al Señor. Y esto pues entonces lo hizo ser generoso para dar. Y ser generoso para dar no implica tampoco depender de cuánto tengo o no en la cuenta. Porque recuerda el caso de la viuda que vio 2 palomitas nada más. Y mi Señor, ¿qué dijo? Esta mujer dio más que toda esta gente. No tenía mucho, pero mi Señor dijo, esta mujer dio. Es generosa con lo que tenía. Entonces la generosidad es una actitud del corazón
que manifieste una virtud celestial y que no tiene nada que ver con lo que tú tengas afuera. No tiene nada que ver con lo que tú tengas afuera. El pueblo respondió inmediatamente y en forma generosa con las primicias de las cosechas de trigo, de vino nuevo, aceite de oliva, miel y de todos los frutos del campo. Ofrecieron igualmente el diezmo de todos sus ingresos. El pueblo que se había ido de Judá a las tribus del norte y el pueblo de Judá que vivía en las provincias también trajeron los diezmos del ganado y de las ovejas y el diezmo de las cosas dedicadas al Señor y los pusieron en grandes montones. Los primeros diezmos llegaron en el mes tercero y en el mes séptimo aún seguían creciendo los montones. Cuando Ezequiel y sus funcionarios fueron a ver los grandes montones, bendijeron al Señor y elogiaron ¿a quién? Al pueblo. ¿De dónde ha venido todo esto?, preguntó Ezequiel a los sacerdotes. Recuerda, Ezequiel era rey, no podía estar todo el tiempo dedicado a estas cosas, o sea, tenía que atender un reino completo, pero en un punto vino a supervisar lo que él dio la orden de que se cumpliese. Y le sorprendió ver toda esta cantidad de cosas. Digo, ¿y de dónde salió todo esto? Porque yo di para los sacrificios, pero que yo recuerdo yo no di todo esto, o sea, ¿de dónde salió? ¿De dónde vino?, preguntó Ezequiel a los sacerdotes y levitas. Y Azarías, el sumo sacerdote del clan de Sadoc, respondió: estos son diezmos, hemos estado comiendo de ellos por muchas semanas, y esto es lo que ha sobrado. El Señor en verdad ha bendecido a su pueblo. ¿Pero por qué Dios bendijo al pueblo? Porque se había santificado, porque había asumido su deber de ministrar delante de Él, de servirle, y como consecuencia, Dios bendijo a la gente. Pero al cristiano hoy le encanta el tema de la bendición, y estamos hablando precisamente de la bendición, pero no le gustan los condicionamientos de la bendición. Quieren que el Señor los bendiga, pero no le gustan los demás que he dicho hasta ahorita. Y ahora sí voy a poder leer al punto donde quería llegar. Versículo 20 y 21 de ahí del capítulo 31 de Segunda Crónica, o sea, al final del capítulo prácticamente. Aquí voy a leer la Reina Valera 2015. Miren, todo lo que vimos hasta ahorita era para yo poder explicarle y poderle leer esto, porque si no, no iba a tener el impacto que tiene que tener. 20 y 21. Segunda Crónica 31, 20 y 21. Aquí dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá. Él hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor, su Dios. Él buscó a su Dios en toda obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios y en la ley y en los mandamientos. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. ¡Qué genial! ¡Aleluya! ¡Amén! Pero ya usted se da cuenta que para poder llegar aquí, ya vio, ¿no?, de dónde viene el rey Ezequiel. Lo que pasa es que muchos solamente leen esto y obviamente así cualquiera se emociona. Pero ¿por qué no explican lo que está detrás para que él pudo haber tenido este resultado? Para poder llegar acá. Aquí prácticamente se nos resume todo lo que vimos, todo el proceso que vimos ahorita. ¿Qué hizo el rey Ezequiel? Hizo lo bueno, hizo lo recto y lo verdadero delante del Señor su Dios. Esto es uno de los requisitos. Usted tiene que buscar siempre hacer lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor en toda la obra que emprendió. ¿En dónde? En el servicio de la casa de Dios. O sea, yo no me voy a, si yo soy el que limpia los baños, yo no me voy a enfocar solamente en que el water quede limpio. O sea, en solamente la actividad propia. No. En medio de la limpieza de ese water, de ese baño, cómo yo hago lo bueno, cómo yo hago lo recto y cómo yo hago lo verdadero delante del Señor. Ahí es donde está el trabajo del servidor. No simplemente bueno, ya mira, el baño quedó excelente, espectacular. Eso lo hace cualquiera, hermano. Limpiar un baño lo hace cualquiera. Tú no necesitas ser cristiano para lavar un baño, porque si no, entonces todas las empresas de mantenimiento fueran cristianas, porque son especialistas limpiando y hasta lo hacen mejor que tú. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre el baño que tú limpias y el baño que limpia la empresa de mantenimiento? En que la empresa que hace el mantenimiento, que también limpia baños, no busca lo recto, no busca lo bueno y no busca lo verdadero en el servicio de Dios. Esa es la diferencia. No, porque evidentemente la empresa de mantenimiento te va a enseñar y va a quedar mejor el water que como tú lo limpias. Si es que tú consideras que lo haces bien, ellos lo van a hacer mejor porque ellos viven de eso, ellos son especialistas limpiando.
Entonces, ¿dónde está la diferencia en el servicio con mi hermano? ¿Estamos nosotros buscando lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor? ¿Estamos buscando al Señor en esas tres cosas o buscando hacer esas tres cosas en medio del servicio de la casa de Dios? Esto es realmente lo que todo creyente llamado a servir al Señor según el área o la exigencia que el Señor está demandando debe de ocuparse, debe de quitar el sueño. Y con esto no le estoy quitando mérito a que usted haga la actividad propiamente hablando bien. Si usted es de lo que tiene que hablar al baño, hágalo bien, excelente, con todo lo mejor posible. Pero que tu enfoque no sea simplemente que quede bonito, que quede limpio. No, este es el enfoque. ¿Y cuál va a ser el resultado? Aparte de eso dice, él buscó a Dios en toda obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios y en la ley y los mandamientos. O sea, ¿cómo yo cumplo con la ley del Señor? Lavando baño. ¡Wow! Eso es muy interesante. Porque aquí lo dice. Que ese era el enfoque de Ezequías, esa era la motivación del rey Ezequías. Y dice aquí que lo hizo de todo corazón. ¿Y fue qué? Prosperado. ¡Wow! Esto es un servidor de gloria. Esto es un prototipo de servicio espectacular. Yo pudiese aquí, si quiero, terminar la predica, pero hay más. Porque me parece que he dicho bastante. Que si usted presta atención, lo tiene que bendecir. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Vamos a Mateo 25, versículos 14 al 30. Sigo con la Nueva Biblia Viva. Esto es como yo compartí para lo que el viernes. Lástima que bueno, no fueron muchos, pero los que escucharon ese mensaje, pues esto es una perla, es un tesoro del cielo. Aquí estamos mirando. Mateo 25, versículo 14. Vamos a ver una parábola del Señor y a lo mejor es una, creo yo, una de las más populares, una de las más conocidas por su pueblo. Mateo 25, del 14 al 30, de la Nueva Biblia Viva. Hubo una vez un hombre que juntó a sus siervos antes de partir hacia otro país y les prestó dinero para que lo invirtieran en su nombre durante su ausencia. A uno le entregó 50,000 pesos, a otro 20,000 y a otro 10,000, de acuerdo con las capacidades que había observado en cada uno de ellos. El que recibió los 50,000 pesos los invirtió inmediatamente en negocios de compraventa y en poco tiempo obtuvo una ganancia de 50,000 pesos. El que recibió los 20,000 pesos los invirtió también y ganó 20,000 pesos. Pero el que recibió los 10,000 cavó en la tierra y escondió el dinero para que estuviera seguro. Después de una ausencia prolongada, el jefe regresó del viaje y los llamó para arreglar cuenta con ellos. El que había recibido los 50,000 pesos le entregó 100,000. El jefe, satisfecho, le dijo: magnífico, eres un siervo bueno y fiel. Y ya que fuiste fiel con el poco dinero que te di, te voy a confiar una cantidad mayor. Ven, entra, celebremos tu éxito. El que había recibido los 20,000 presentó su informe. Señor, me diste 20,000 pesos y aquí tienes 40,000. Estupendo, le respondió el jefe. Eres un siervo bueno y fiel. Y ya que has sido fiel con lo poco que deposité en tus manos, te voy a confiar ahora una cantidad mayor. Ven, entra, celebremos tu éxito. Cuando el que había recibido los 10,000 pesos se presentó ante el jefe, le dijo: Señor, como sabía que eres tan duro, que te quedarías con cualquier utilidad que yo obtuviera, escondí el dinero. Aquí tienes hasta el último centavo que me diste. Malvado haragán. Si sabías que quería obtener utilidades, por lo menos debías haber puesto el dinero en el banco para que ganara intereses. Quítenle ese dinero y dénselo al que tiene los 100,000 pesos. Porque el que sabe usar bien lo que recibe, recibirá más y tendrá abundancia. Pero el que es infiel, se le quitará aún lo poco que tiene. Echen a este siervo inútil en las tinieblas de afuera. Allí será el llorar y el crujir de dientes. Aquí quiero resaltar algo de esta parábola que es muy popular y yo sé que a lo mejor usted, pues, al ver ya los versículos, usted ya inmediatamente recordó toda la parábola. Es que todos, lo dije al principio, somos siervos del Señor y estamos llamados a traerle un fruto, un beneficio al Señor. ¿En qué condiciones estamos?
¿Somos siervos útiles o somos siervos inútiles? Lo que yo rescato acá ahora en base a este mensaje de las bendiciones y la honra de los servidores de gloria es que absolutamente todos van a recibir o una recompensa o van a recibir un castigo de parte del Señor. No existe siervo dentro del reino de los cielos que quede indiferente. O usted es un siervo bueno y fiel, como lo dice la Reina Valera, que es la frase que más asociamos a esta parábola, o somos siervos inútiles, que vamos a ser recriminados, reprochados y castigados. O sea, en esta parábola vemos que no hay punto intermedio, no hay negociación, no hay un purgatorio para siervo. No existe. O usted es un buen siervo fiel, o usted es un siervo inútil. Y otra cosa que queda muy claro, solamente los que son buenos siervos, los que son buenos servidores, son los que reciben recompensa, reciben honra. En este caso, honra. ¿Cuál es la honra? Ser puesto donde hay más. Es una responsabilidad, claro, por supuesto, es verdad, pero es una honra, porque aquí dice que el jefe se alegró con ellos, celebró con ellos y se le fue dado más. Pero el siervo inútil, de paso que fue castigado, que fue reprochado, que fue reprendido por su Señor, le fue quitado lo poco que tenía. Esto es tremendo. Esta sea quizás la razón por la que muchos hombres ya no están pastoreando. Quizás porque el Señor los reprendió y les quitó las ovejas. Y por eso ya no están ejerciendo el ministerio. Es posible. No sé. Pero aquí me queda claro eso. Que si usted quiere honra, si usted quiere realmente agradar a su Señor, a aquel que lo puso a usted como servidor, pues a usted le toca entonces ser un siervo útil y fiel. De lo contrario, no esperes honra, no esperes la bendición. O sea, aquí es donde más yo veo la posición radical del cielo. Y que te quede claro, amada iglesia, entonces, todos somos servidores. Somos siervos, útil o inútil. Yo sé que suena como muy duro, ¿no? Usar la palabra inútil, pero es lo que está en la Biblia. O sea, es un término duro, así como hay gente que no le gusta explicar ignorante, pero es una realidad. No todos sabemos todas las cosas, lo único que lo sabe todo es Dios. Todos somos ignorantes hasta cierto punto porque no todos lo sabemos todo, entonces no todos ignoramos las mismas cosas. Yo no sé nada de física cuántica, yo soy un ignorante de física cuántica, no me tengo por qué ofender porque entonces soy un ignorante en eso. Pero lo que sí me puedo ocupar es entender entonces de cumplir con ser un siervo útil, con lo poco que Dios me haya dado. Que cuando Él venga a pedirme cuenta a mí, porque todos estamos delante de su presencia, como lo vimos en Crónicas, a estar delante de Él, cuando Él quiere inclinarse ante mí para mirarme y para rendirme cuenta con lo que Él me dio, yo le puedo entregar a Él: me diste esto, hice esto. Mi esfuerzo, con todo lo que entendí y comprendí, esto fue lo que hice el Señor para ti. Prefiero decirle: no soy perfecto, traté de imitarte en muchas cosas y este fue el resultado, pero te traje algo. Como le dijo aquí el fiel en la parábola al hombre: si tú sabías que yo era así duro, como tú dices, entonces ¿por qué cada vez no hiciste algo tan mínimo como llevarlo al banco? O sea, si tú sabes cómo soy yo, entonces ¿por qué no hiciste algo tan sencillo como lo mínimo? ¿Por qué no lo llevaste al banco y me trajiste el poquito interés que el banco te dio? Pero me hubieses traído algo. Ni siquiera eso hiciste sabiendo cómo soy. Y esto es lo más tremendo, que muchos cristianos dicen: no, es que yo conozco al Señor. Y si sabes que el Señor, si tú dices que conoces al Señor, entonces ¿por qué no le sirves? Te estás poniendo la soga al cuello tú mismo y no te estás dando cuenta. Es tan igualito que el ser inútil. No, es que yo te conozco, yo sé que usted es duro, por eso lo escondí. Aquí está, toma. Por lo menos, mira, está íntegro, no está corrompido, no me lo robaron, un animal no lo mordió, aquí está íntegro. Y él creyó que con eso, ay, qué bonito. No. Lo mismo pasa con los cristianos. No, es que yo conozco al Señor, pastor. ¿No te da temor entonces no estar cumpliendo con tu deber de servir? Si dices conocer al Señor. ¿Te das cuenta? Como decimos en Venezuela, los cristianos botan la bola porque quieren. Quieren bendición. Quieren que el Señor los honre. El Señor también te quiere bendecir y también te quiere honrar. Pero Él no es el genio de la lámpara. 1 Corintios 15:58. Sigo con la Nueva Biblia Viva.
A ver qué nos dice Pablo acá. Dice, por eso, amados hermanos míos, estén firmes y constantes. Trabajen siempre para la obra del Señor. No dice de vez en cuando, no dice si hay pandemia, no dice si eres inmigrante o no eres inmigrante. Dice siempre, indistintamente entonces de las circunstancias. Mejor dicho, a pesar de las circunstancias que nos toque atravesar. No dice si estoy enfermo o no estoy enfermo. Te dirá, pastor, pero no exageres, si alguien está enfermo, ¿cómo va a servir el Señor? Es verdad, por ejemplo, si está en un estado ¿cómo se llama esto? De que esté en coma, obviamente no va a poder hacer nada. Pero estoy hablando en el caso de que la persona todavía tenga facultades por lo menos de hablar. Por ejemplo, porque Pablo estaba enfermo. Tenía una circunstancia en su cuerpo. Pablo predicaba la palabra. Y en la historia también hay otros casos, a lo mejor de hermanos que usted no conoce, pero está registrado en la historia que hasta convalecientes en cama, porque no podían ponerse de pie, las personas venían a su casa, venían a su cuarto, y esta persona les enseñaba y les predicaba el evangelio. Hay otros casos donde los montaban en la silla en el púlpito, porque ya el hermano o la hermana no podía pararse. Pero dicen que cuando le tocaba el momento de pasar al altar, dicen que recibían como una fuerza especial, y aunque estaban sentados porque no podían ponerse de pie como estoy yo, predicaban la palabra. Y cuando terminaban de predicar la palabra, sentían otra vez que se les iba la fuerza y volvían otra vez en su dolor. Entonces, ni siquiera la enfermedad hasta cierto punto es una limitante para dejar de hacer lo que el Señor nos mandó hacer. Repito, por eso, amados hermanos míos, estén firmes y constantes. Esta es una de las razones por las cuales muchos son tan fluctuantes o tan dudosos a la hora de servir, porque no tienen firmeza en su vida espiritual y no son constantes. O sea, el servicio, lo dije con lo que vimos en Crónicas, depende mucho de la santificación de la vida y de la devoción del pueblo de Dios. Y si en esa devoción no hay firmeza, no hay constancia, el servicio que tiene la persona no es igual, o hasta peor. Trabajen siempre para la obra del Señor, indistintamente de la pandemia, indistintamente de la condición que estemos atravesando de país, cambio político, etc. Hay que trabajar. Y esto lo está diciendo Pablo, recuerda el contexto. Él estaba en el imperio greco-romano, que era fue un imperio bueno en muchas cosas, pero también fue muy malo en otras. Y en la parte religiosa fue bastante dura predicar el evangelio en la época de Pablo. Y Pablo dice aquí, trabajen siempre por la obra del Señor. O sea, como que tiene moral para decirlo, me parece, más allá de la inspiración divina que está recibiendo. ¿Conscientes de qué? De que nada de lo que hagamos para el Señor será ¿qué? En vano. Nada de lo que tú haces para el Señor es en vano. Nada. Nada. Si usted cree que el Señor ignora, que el Señor menosprecia, que el Señor no está mirando lo que estás haciendo para Él, está siendo supervisado. Él está consciente de todo. Así como lo vimos en la parábola de Mateo 24, donde Él vino... Mateo 25, donde Él vino a pedirle cuenta a sus siervos, a todos, no dejó ninguno. En la parábola, el Señor pone que este señor tenía 3, a los 3 vino. ¿Cuántos servidores tiene el Señor ahorita en este siglo XXI? Millones y millones y millones y millones de servidores en todas las naciones del mundo, así que son muchísimos. Y podemos decir entonces que Él va a venir a cada uno y lo va a hacer rendir cuenta, así que ninguno se va a escapar. Y uno puede pretender, no, pero es que el Señor, yo pasé toda mi vida lavando el baño de la iglesia, que el Señor me va a venir a rendir cuenta a mí porque yo le lavé los baños de la iglesia, va a venir. Si usted cree que solamente el pastor, porque es el pastor, porque es el que predica, no. Todos los creyentes van a estar delante de Él para rendirle cuentas. Aquí hiciste tu servicio conmigo. ¿Qué hiciste? Consciente de que nada de lo que hagamos para el Señor será en vano. Usted tiene que estar consciente de esto. Nada de lo que usted hace para el Señor es en vano. Eso es hermoso, saber que el Señor te considera. ¿Sabe algo frustrante en el ámbito laboral? Las injusticias laborales. Y muchas veces esas injusticias es que el jefe no me considera lo que yo hago. El jefe no considera las horas extras que yo me quedo muchas veces, porque ni siquiera me las toman en cuenta para pagármelas. Eso es una injusticia laboral. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque el jefe no es considerado contigo, no lo toma en cuenta. Es que la compañía, es que el gerente no vio que yo hice esto por la compañía. Entonces el empleado se decepciona, se frustra y cambia su actitud. Y aún así, aunque cambie, muchas veces ni siquiera les importa la gerencia. Pues te tengo una buena noticia, así no es el Señor. El Señor sí toma en cuenta.
el Señor sí observa, el Señor sí está atento. Eso para nosotros es esperanzador. Eso a nosotros nos da ánimo para seguir sirviéndole. Yo le voy a abrir mi corazón aquí ahora como pastor. A veces para mí es muy frustrante ver la dedicación, el esfuerzo, la pasión con la que yo vengo y expongo la palabra y luego saber que no la están poniendo por obra. Para mí es frustrante. Pero desde este punto de vista me animo, porque si bien es cierto que yo tengo una responsabilidad delante de usted de traerle a usted el pasto fresco, pero yo estoy entendiendo que mi labor, mi trabajo no es simplemente darle a usted el pasto fresco, es ser íntegro con el pasto, que el chef, porque yo no soy el que cocino, yo soy el mesonero, el chef es el Señor, y yo le presento a usted el plato. Ahora, si usted no se lo quiere comer, esa es su responsabilidad. Yo lo puedo motivar a usted a que se lo coma. Yo le puedo decir, no, mire, esto está bueno. Como cuando usted va a un restaurante, usted no sabe qué pedir y el mesonero le dice, bueno, yo te recomiendo el plato del chef, el plato de la casa, si le gusta tal cosa. Está bueno. Está bueno. Como que le compras el plato del mesonero, como que te dejó en expectativa, bueno, tráigame uno. Pero el mesonero no te va a abrir la boca, no te va a ganar el cubierto y te lo va a dar como que si fueras un bebé. Ya el hecho es que tú te lo tienes que comer. Al fin de cuentas va a venir con la cuenta a cobrártelo. Es algo parecido en ese aspecto, pero yo como ministro, como pastor, tengo mi esperanza puesta en que lo que yo hago para Dios, para mi Señor, no lo estoy haciendo en vano. Ese es mi consuelo, esa es mi esperanza, para superar muchas veces la frustración que está de este lado del púlpito muchas veces. Colosenses 3:23. Aquí voy a cambiar la versión, voy a leer la TLA. Ya estamos terminando. Colosenses 3:23. O cuando yo pregunto, ¿escuchaste la prédica o no la escuchaste? No, pastor, es que tuve problemas con la conexión. Ah, pero está bien, pero luego cuando yo la comparto, ¿la escuchaste? Me quedan como un silencio. Ya vi que no la escuchó. Colosenses 3:23. Vamos a ver qué nos sigue diciendo el apóstol. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Y yo quiero que usted conozca un poquito el contexto social del Imperio Grecorromano. En este punto la esclavitud todavía no estaba abolida. Estaba la esclavitud presente. Y Pablo le está escribiendo esto porque en la iglesia de Colosenses habían varios esclavos. Usted dirá, wow, qué fuerte ser esclavo de otra persona. Pues no, sí, en este punto todavía estaba presente la esclavitud. Y si usted lee un versículo más arriba, usted se va a dar cuenta que precisamente le está hablando a los esclavos. Y le está diciendo que aunque ellos son esclavos y tienen que servir a un amo terrenal, imperfecto, cruel, duro, inconsciente, muchas veces, porque así la esclavitud es dura, Pablo le está diciendo, todo lo que hagan, no lo hagan como su dueño, no lo hagan como que, porque él es mi dueño. No. Miren lo tremendo. Háganlo de buena gana, o sea, no lo hagan de mala gana, no lo hagan a regañadientes. No. Como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Imagínense, Dios. Pablo le está diciendo a los esclavos que su trabajo dentro de la esclavitud, háganlo como que sí. El que está ahí físicamente no es ese que lo compró, sino que es el Señor mismo. Y eso va a afectar la actitud con la que afrontamos el trabajo de nosotros. Y usted y yo nos quejamos a veces porque tenemos un jefe que regañó, pero un jefe que es desconsiderado, imagínese usted. Y en este contexto histórico de Pablo, le está hablando a hermanos que eran esclavos todavía. ¡Wow! Años después fue que se abolió la esclavitud en el Imperio Grecorromano. Pero en este punto todavía estaba presente. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Porque ya saben que Dios les dará, ¿qué dice? En recompensa, parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerden que sirven ¿a quién? A Cristo, que es su verdadero dueño. Aquí está la motivación que usted necesita para hacer las cosas bien. Hasta el trabajo secular, que uno lo hace más por obligación porque estamos en una tierra y tenemos que trabajar, tenemos que sostenernos. Pero muchas veces la monotonía y la mecánica como que ya fastidian un poco, ¿no? Y uno ya lo hace como por inercia. Bueno, sí, tengo que ir a trabajar, que más, no me queda otro. Y como que uno como que pierde
la pasión en el trabajo, aunque te guste lo que haces. Pero somos seres humanos, nos podemos cansar. Y eso puede afectar un poco el rendimiento laboral. Pues aquí tenemos la motivación. Wow, no, pero es que yo lo estoy haciendo para el Señor. Hasta mi trabajo laboral, ahí donde yo estoy, que a veces tengo sueño y estoy cabeceando, pero yo no le estoy trabajando a la empresa tal, yo le estoy trabajando al Señor. Esa es la mejor motivación. Entender que hasta en nuestro trabajo laboral yo estoy sirviendo a Cristo. Entonces, si yo logro hacerlo así en mi trabajo secular laboral, ¿cómo no lo voy a hacer entonces dentro de la mismísima iglesia del Señor Jesucristo? Obviamente va a haber un cambio, va a haber un resultado distinto. Y como una consecuencia, vamos a ser recompensados. Lo dice la palabra. Lo dice la palabra. ¿Cuándo? ¿De qué forma y de qué manera? Ah, no sé, eso ya le toca al Señor. Eso no me toca a mí. Y vamos a concluir con 1 Timoteo 5, versículo 17. Aquí regreso a la Nueva Biblia Viva. 1 Timoteo 5, 17. Epístola de Timoteo es una epístola pastoral porque el apóstol Pablo da muchas instrucciones para lo que es el funcionamiento eclesiástico. Las dos epístolas, tanto la primera como la segunda de Timoteo. Y aquí en 1 Timoteo 5, 17, él da unos requisitos, unas exigencias ministeriales para lo que es el ordenamiento, cómo debía tomarse la relación, cómo debía ser el trato para con los servidores, en este caso sobre aquellos pues que son ancianos. Y en la Biblia, anciano es sinónimo de pastor y es sinónimo también de obispo, y también es sinónimo entonces de ministro, que también es sinónimo de ¿qué? De servidor. Lo dije hace rato, el pastor sigue siendo un servidor, que tenga una función distinta al resto de otra cosa, pero es un servidor más. Y el apóstol Pablo dice acá: los ancianos que cumplen bien con su deber en la iglesia. Esto es interesante porque ya nos dice que todo servidor debe de cumplir bien con su deber en la iglesia. Debemos de cumplir bien. Y ahora dice, especialmente los que se dedican a predicar y enseñar. Es decir, el preparar un mensaje no pasa simplemente por invertir media hora para hacer un bosquejo, para ver, suena bien, se ve bien, tiene coherencia, tiene un sentido práctico, ya es suficiente, listo, ya tengo el mensaje del domingo. Va más allá de eso. Dice que los que se dedican a predicar y enseñar deben ser ¿qué? Doblemente apreciados. En esto se ha sobreabusado hoy día a tal punto que entonces caen en un extremo donde los pastores manipulan la vida de las ovejas como que si fueran sus títeres y son prácticamente sus cajeros automáticos, porque lo que viven es sacándole la lana a las ovejas. O sea, en este término, hoy día esto se ha sobrepredicado a tal punto entonces que se ha distorsionado este principio. Deben ser doblemente apreciados, es decir, honrados, respetados, tener en alta estima. Eso no es malo con los pastores. Malo es cuando caen en la actitud que ya acabo de describir. Eso es vicioso, eso no es bíblico, eso no es correcto. Y en algunos casos caen en la idolatría. Eso es peor todavía. La idolatría en ningún sentido está permitida y hablada por el Señor. Deben ser doblemente apreciados y recompensados. Recordemos que la Escritura dice: no le pondrás bozal al buey que trilla el grano, déjale comer mientras trabaja. Y en otro lugar dice: el obrero es digno de su salario. O sea, hay una bendición y hay una honra cuando realmente el pastor o los pastores cumplen con su deber de forma correcta e íntegra dentro de las congregaciones. Pero muchas veces aparte de por los malos testimonios, malas figuras y malas enseñanzas que hoy día se ve sobre este tema, muchas veces no aprecian las predicaciones y la enseñanza que el pastor le está dando y no los honran, no los toman en consideración, no los aprecian. Voy a usar el término que utiliza aquí la palabra del apóstol Pablo, y no son bien considerados entonces, porque alguien que predica y enseña correctamente es una bendición y tiene doble recompensa según la palabra, según la Biblia. Ahora usted dirá: bueno, pastor, ¿y cómo hacemos con estos pastores que no predican bien, que están todos torcidos, que predican todos chuecos? Ya está más que sobreentendido, eso no va a tener una doble recompensa precisamente. El Señor sabrá
Hay una recompensa para el pastor que se dedica de forma íntegra y honesta a traer un mensaje no adulterado, fresco, que pueda alimentar a las ovejas, que se esfuerza porque su pueblo, aquel que el Señor le permitió poner delante de sí, esté bien atendido, que se dedican a enseñar. No todos los pastores enseñan, muchos predican, son buenos predicadores, pero no todos enseñan. Hay otros que enseñan y casi no predican. Pero aquí dice Pablo que algunos predican y otros enseñan. De por sí, para algunas denominaciones, si usted no lo sabe, no hay diferencia entre el ministerio de maestro y el ministerio pastoral. Lo ven como uno solo, en roles de manifestación de la gracia distinta. Sobre todo para las iglesias bautistas y presbiterianas, para ellos el ministro que es pastor y el ministro de maestro es uno solo. Para ellos. Para la iglesia pentecostal sí hay como una separación entre el maestro y el pastor. Lo toman como el cuarto y el quinto ministerio. Pero indistintamente del entendimiento que se tenga sobre estos dos ministerios, el apóstol, aquí Pablo es muy claro. Los ancianos que cumplen bien con su deber y aparte de eso, que se dedican a predicar y enseñar. Deben ser apreciados. Es decir, hay una exigencia del cielo por un reconocimiento de la misma gente que está recibiendo el aprendizaje, que está recibiendo la enseñanza y que está recibiendo entonces el ministerio pastoral, la manifestación de la gracia del Señor Jesucristo de esta forma sobre su vida. Deben de ser considerados de esta forma. Es decir, el Señor puede no agradarse de una congregación que no estima correctamente y que no recompensa correctamente a su pastor. Aquí lo podemos ver, porque esto es una orden apostólica, esto es una instrucción de Pablo a Timoteo, y Timoteo no solamente era pastor de una congregación, él también tuvo funciones de obispo a nivel de supervisión. Cuando Pablo estuvo encarcelado un tiempo, Timoteo tenía un ministerio más de supervisor, ya no estaba fijo en una iglesia, sino iba y venía, Pablo lo mandaba, vente para acá, sube para allá, esto, lo otro. Entonces, estas órdenes que Dios le está dando a Timoteo es cómo debe entonces la iglesia comportarse dentro, cómo debe de considerar el servicio, cómo debe de tener a sus pastores. Pero aquí está claro, es solo con los que cumplen con su deber y que se dedican a enseñar y a predicar correctamente. Esto no es para cualquiera. No, porque es que yo soy pastor, entonces me meten en contra. Ya va, espérate, un momentico. Vamos a pesarte y vamos a evaluar si la calidad de tu ministerio de verdad cumple con la exigencia bíblica para darte lo que la misma Biblia dice que hay que darte. Si no, confórmate con la salvación. Es broma. Pero es eso. Vamos a orar, póngase sobre sus pies. Porque no le pondrás bozal al buey que trilla el grano, y déjale comer mientras trabaja. Y en otro lugar dice, el obrero es digno de su salario. Por eso es que, basado en este principio, una añadidura, muchas iglesias le ponen un sueldo al pastor, por ejemplo, porque entienden pues que la función pastoral, más allá de atender el estado de la persona, de estar allí, orar, cómo te sientes, qué está pasando, esto, lo otro, mira el Señor esto, y de predicar y de enseñar, pues es un trabajo. Entonces muchas congregaciones le ponen sueldo, pero entonces otras iglesias dicen, sí, pero ese poner el sueldo al pastor, entonces el pastor se vuelve un asalariado, entonces ya no cumple con su función y esto y lo otro. O sea, si le ponen un sueldo, critican que porque tiene un sueldo. Si el pastor no tiene un sueldo y entonces cree firmemente en el diezmo y ofrenda y pide diezmo y ofrenda, entonces es un pesetero ladrón. Entonces si el pastor tiene negocio, entonces es un empresario que quiere ver a la iglesia también como una extensión de su empresa. Entonces por cualquier lado van a criticar. O sea, si no es una, como dicen, si no te agarra el chingo, te agarra sin nariz. Por todos le buscan la vuelta. ¿Es o no es? No estoy diciendo nada que no sea una realidad hoy día. Pero aquí está clara la palabra. Bueno, oremos. Señor, gracias. Porque tú eres bueno. Porque tú nos instruyes para ser servidores de gloria. Porque tú estás interesado en bendecirnos. Porque tú quieres traernos honra. Considerarnos fieles y leales, Señor. Porque agradamos tu nombre. Porque te bendecimos, Señor. Y entonces tú retribuyes en recompensa todo ese servicio que hacemos en santidad para ti. Para honrar tu nombre, Señor, en medio de ese servicio que tú nos has demandado o que nos permites hacer para ti y por ti. Señor, yo te pido de esta forma entonces que tú instruyas a aquellos, que tú exhortes a aquellos, que tú reprendas a aquellos que están renuentes, que se resisten, Señor, al llamamiento que tú le estás haciendo, Señor,
Porque a fin de cuentas, el día de mañana tú vas a venir a ellos y le vas a pedir cuentas. Y ellos no saben lo que es decir que te conocen y no servirte, Señor. Porque van a ser puestos como siervos inútiles. Padre, ten misericordia de tu pueblo y síguenos educando, síguenos enseñando. Señor, yo te pido que me sigas enseñando a mí primero para poder enseñar. Que tú me sigas predicando a mí primero para yo poder predicar a tu pueblo, Señor. Para de esa forma cumplir con el llamamiento, con la exigencia que tú has puesto sobre mi vida y que yo con gusto, con pasión y con toda dedicación hago para ti, Señor, porque es para ti que lo hago. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.